¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga ricamente. La boca del justo. Salomón va a hablar bastante, y la Biblia en realidad habla bastante acerca de estos componentes del cuerpo, de la boca, de los labios, de la lengua. Tú recuerdas que en algún momento hablamos también en Santiago acerca de la lengua, y fue muy fuerte las expresiones que tenía. Ahora el sabio aquí introduce de los versículos 11 en adelante, el capítulo 10, algunos conceptos que sería muy útil que uno no solamente los supiera, los leyera, los escuchara, sino los llevara a la acción y a pensar un poquito cuando se dirige a alguna persona, especialmente cuando quizás estamos ofuscados. Deberíamos cuidar mucho lo que decimos, lo que hablamos, y nuestras miradas y nuestras intenciones. ¿Sabes? Es interesante notar que en la versión Reina Valera de 1960, la palabra boca se usa 53 veces. Labios aparece 45 veces y lengua aparece 19 veces. Es interesante notar. Bueno, todo esto tiene relación con la comunicación. Claro, bueno, tú puedes usar las manos, ¿no es cierto?, para cuando hablas y das expresiones a lo que estás diciendo, le das el énfasis, pero el hablar, el usar la boca, las expresiones, aquí tú agregas dos elementos que son fundamentales en la comunicación. Uno es lo que dices y la otra es la forma en que lo dices, la entonación que lo dices, conlleva la verdad que a veces mucha más fuerza que lo que estás diciendo. Claro, porque a veces puedes estar hablando una cosa agradable, pero tú realmente estás haciendo algo muy desagradable al conversar con una persona. Por eso que dice el sabio, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Mira qué contraste. Estamos hablando que es lo que es un manantial, algo agradable, algo de quietud, algo verdadero, donde tú descansas, pero la violencia, ¿qué es lo que es? Es todo lo contrario, donde hay inquietud, incertidumbre, y eso dice cubrirá la boca de los impíos. Bueno, tenemos que reconocer que las palabras son poderosas para bien o para mal. La boca genera vida o puede también producir muerte. Entonces tenemos que usar sabiamente nuestras palabras, y para eso tenemos que recurrir a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que tener presente la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, nada bueno sale de nosotros cuando nos separamos de nuestro Dios. Las intenciones pueden ser buenas, pero no bastan las intenciones. Debemos recordar que todos tenemos la tendencia al pecado. Y cuando nos apartamos de Dios, el pecado empieza a prevalecer, aún sin darnos cuenta nosotros. Ahora, él sigue hablando y usa estos conceptos. Fíjate, está hablando acerca de las expresiones, del hablar del justo, pero dice: el odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá todas las faltas. O sea, si hay algún problema, ¿no es cierto?, con el amor se cubre. Pero luego analiza y dice el versículo 13: en los labios del prudente se halla sabiduría. Ahora, este concepto de sabiduría, yo creo que algunos va a tener dificultad quizás para encontrar qué es lo que es la sabiduría, aunque lo hemos hablado, pero es bueno hacer el énfasis nuevamente que esta sabiduría es el poder discernir correctamente entre el bien y el mal. En otras palabras, es hacer la voluntad de Dios, es andar en sus caminos, es obedecer su palabra, es cumplir sus mandamientos. Eso es ser sabio. Entonces, note lo que dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahora, es interesante notar algunas palabras que hacen una gran diferencia entre estos dos caminos. Lo justo, por ejemplo, nosotros podemos ver allí que habla de manantial de vida, que el amor cubre todas las faltas, y hay sabiduría. Por otro lado, en el otro extremo está quien habla violencia, odio, rencillas, falta de cordura, calamidad cercana. Hay una diferencia bastante marcada entre estos dos caminos, entre estas dos formas de utilizar esta comunicación.
Ahora, este concepto también lo escribía el salmista, fíjate, en Salmo 36:9, dice, porque contigo está el manantial. ¿Te fijas? Manantial de vida, asociándolo a Jesús, a Dios, que es la sabiduría. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Y también son términos que ha usado el sabio al describir a Cristo, a describir a Dios, a describir la divinidad, ¿no es cierto? En Ezequiel también incluso se habla de este concepto. Es muy lindo el capítulo 47 de Ezequiel. Uno tiene que analizarlo un poquito con calma, sí, porque hay muchas figuras del lenguaje que se están dando, especialmente del santuario. Dice él, me hizo volver luego a la entrada de la casa, ¿no es cierto? Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Bueno, hay una serie de descripciones, pero ¿qué está hablando? Está hablando de manantial de agua, y si usted se lee todo el capítulo se va a encontrar cosas muy, muy hermosas que nos ayudan a entender cómo de Dios va a salir siempre un manantial de vida, de dirección hacia los caminos correctos que Él nos ha indicado en realidad. ¿Te acuerdas tú del incidente allí en Juan 4:14, cuando está hablando Jesús con la mujer? Él le dice en el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será a él o en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando aquí del concepto del Espíritu Santo que va a venir a trabajar, va a ser como corrientes de aguas maravillosas. El Espíritu, un don maravilloso. Así que cuando usa proverbios en estos textos de manantial, está hablando justamente del Dios, de lo que, en un simbolismo muy hermoso, de lo que hace Dios para los sabios, para los entendidos, pero qué contraste hay con aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Incluso el versículo 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y es así. A veces, cuando no estamos direccionados, no estamos en contacto con el Señor, nuestra vida es así. Nuestros labios a veces no hablan cosas correctas y producen una calamidad a quienes están cerca de nosotros. Son sabios consejos que nos da en este día el entendido en la sabiduría que es este Salomón. Y estoy pensando cómo este Salomón de alguna manera recibió muchos de estos consejos de David, y cuando uno va realmente a ver lo que David escribió, está reflejado en lo que él está diciendo. Pero hay una cosa muy puntual: cuando él quiso entrar a hacerse cargo de lo que era la dirección del reino, él lo que pidió fue sabiduría, y aquí está, pues Dios se la dio de forma maravillosa. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Considere cuán increíblemente poderosas son las palabras. Con sus palabras puede llenar a las personas con confianza propia, alegría y esperanza, o puede destruirlos y dañarlos tan ciertamente como si los hubiese atacado físicamente. ¿Cuán cuidadoso es al manejar el poder de su lengua? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.